Ya, factorización entonces, como les decía. Ya, ¿qué es la factorización? La factorización en este caso es una serie de pasos, ya, dependiendo de la expresión algebraica que nosotros tengamos. La idea es que esta expresión que nosotros tenemos la podemos volver a escribir como una multiplicación, ya, como una multiplicación de distintos factores. La idea de esto es que nosotros podamos simplificar en el caso que sea necesario, ya que lo vamos a ver también en la clase de hoy día, que es el tema de las fracciones algebraicas, ¿ya? Cuando uno tiene un numerador y un denominador, entonces puede simplificar, pero solamente en el caso que tengamos escritas nuestras expresiones como una multiplicación, ¿ya? Entonces el ejemplo que aparece acá, tenemos a cuadrado menos b cuadrado. Si ustedes recuerdan, ¿cierto?, lo que vimos la semana pasada, esto es el resultado de una suma por su diferencia, ¿ya? El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces la idea de, si nosotros tenemos esta expresión, nosotros podemos volver a escribirla como una multiplicación. En este caso, sabemos que este resultado de una suma por su diferencia, ¿cierto? Tenemos un binomio donde tenemos la resta, ¿cierto? A menos b por la suma, ¿cierto? A más b. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, obtenemos, ¿cierto?, esto de acá. La idea, ¿cierto?, es hacer el paso contrario, ya tener esta expresión ya desarrollada y volver a escribirla como una multiplicación, ¿ya? Entonces hay distintas formas de factorizar, dependiendo de la expresión, ¿cierto?, que tengamos. Vamos a ver los distintos pasos, ¿cierto?, cómo podemos factorizar. Y obviamente en el orden que las veamos, es en el orden que nosotros tenemos que empezar a probar, ¿cierto?, si es posible una factorización o no, ¿ya? Veamos el primero. Lo primero es tratar de buscar un término en común, ¿ya? Si tenemos una expresión, si hay términos que se repiten en cada uno de sus componentes, ¿cierto?, poder sacarlo como un factor común y escribirlo, ¿cierto?, de esa forma factorizada, ¿ya? En este caso los tengo con paso a paso, ¿ya? Al igual que en clases anteriores, yo ya subí, ¿cierto?, esta presentación, ahí para que después puedan ver con calma, ¿cierto?, y con detalle cada uno de los pasos, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, de monomio con término común, esto es lo primero que uno tiene que tratar de hacer cuando tiene una expresión que necesita factorizar, ¿ya? Siempre es lo primero que hay que hacer. Entonces, lo primero es ver los coeficientes, ¿cierto?, de cada uno de los términos. En este caso, ¿cierto?, tengo este ejemplo acá, 4x a la quinta menos 8x cubo y, ¿ya? La idea primero es buscar el máximo común divisor de los coeficientes, ¿ya? Ver todos los coeficientes, ¿cierto? En este caso tenemos el 4 y el 8, ¿cierto? Ver cuál es el número más grande que los puede dividir a los dos. En este caso, el 4 y el 8, ¿cierto?, son ambos divisibles por 4, ¿ya? Ese es el número más grande. También son divisibles por 2, ¿ya? Pero el mayor, ¿cierto?, en este caso es el 4, ¿ya? Entonces, escribimos, ¿cierto? 4 es el máximo divisor en este caso, divide al 4 y divide el 8 de forma exacta, ¿cierto? No hay ningún número más grande, ¿cierto?, que los pueda dividir en los dos. Ese sería el primer paso, ¿ya? Después, el paso 2, ¿cierto?, hallar la variable común con su menor exponente, ¿ya? Entonces vemos en la parte literal, ¿cierto?, cuál es la letra que se repite en todos los términos. Aquí en este caso tenemos solamente dos términos y se repite, ¿cierto?, se repite la x, ¿ya? En ambos términos, ¿cierto?, tenemos la x. Y su menor exponente es 3, ¿ya? Tenemos el exponente 5, el exponente 3. El menor exponente es 3. Entonces va a quedar elevado al cubo, ¿ya? Y no hay ninguna otra letra que se repita en todos los términos. Acá no tiene más letras, ¿cierto? Y acá tiene la i, no se repiten todos, quedamos hasta ahí, ¿ya? El 4x al cubo entonces sería nuestro término común, ¿ya? Nuestro monomio como término común. En este caso entonces va acá multiplicado, ¿cierto? Abrimos paréntesis y el paso 3 es dividir la expresión entre el factor común encontrado. El factor común, ¿cierto?, que encontramos es el 4x al cubo. Cada uno de los términos entonces los dividimos por 4x al cubo, ¿ya? Por ejemplo, el primero, ¿cierto? Tenemos 4 dividido 4 es 1, ¿ya? Recuerden que no es necesario escribir el coeficiente 1, entonces no lo escribimos. El x a la quinta dividido x al cubo. ¿Qué pasa cuando dividimos, ¿cierto? En este caso, potencias de base igual. Según la propiedad, ¿cierto?, se mantiene la base y se restan los exponentes. Entonces 5 dividido 3
me queda al cuadrado, ¿ya? No tenemos otras letras, entonces queda hasta ahí. Después, el menos 8 dividido 4, me queda menos 2. X al cubo dividido X al cubo, ¿cierto? Como son de base iguales y exponente iguales, si yo resto me queda 0, ¿ya? No es necesario que lo volvamos a escribir acá entonces. Y me va a quedar solamente la I, ¿cierto? Que es la letra distinta, ¿ya? De esa forma entonces me queda esta factorización con término común, ¿ya? La idea entonces es hallar el máximo común de los coeficientes, en este caso el 4 y el 8, ¿cierto? Es el 4, ver cuál es la variable que se repite en todos los términos, en este caso, ¿cierto? Es la x, y el menor exponente es 3, y no hay ninguna otra letra que se repita, ¿ya? Entonces, abrimos paréntesis y vamos dividiendo cada uno de los términos. Esto es lo que me queda, ¿ya? Este sería el resultado entonces de nuestra factorización. Si ustedes ven, tenemos este monomio por este binomio, ¿cierto? Entonces ya me queda una multiplicación. Eso es lo que nosotros estábamos buscando. Si ustedes quieren comprobar, ¿cierto? Si nosotros hacemos... no es necesario que estén comprobando, ¿cierto? En cada uno de los ejercicios, pero aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos 4x al cubo por x al cuadrado menos 2y, si hacemos la multiplicación, ¿cierto? Término a término, como lo estábamos haciendo en la clase pasada, 4x al cubo por x cuadrado, ¿cierto? Me va a quedar 4x a la quinta, se suman los exponentes, y 4x cubo por menos 2y, me queda menos 8, ¿cierto? Multiplicamos los coeficientes, y como son letras distintas, ¿cierto? Las agrupamos, x al cubo y, ¿ya? Que es lo mismo que tenemos, ¿cierto? Al comienzo como expresión, ¿ya? Entonces la idea, ¿cierto? Es aplicar estos pasos, poder factorizar de esta forma, ¿cierto? Si es que tenemos algún término común, ¿ya? Veamos el siguiente caso. Puede ser que también no tengamos solamente un término, ¿cierto? Un coeficiente o una letra que se repita, sino que un polinomio completo, ¿ya? Con polinomio me refiero a binomio, trinomio, ¿cierto? O polinomio, ¿ya? Que se repita como factor, ¿ya? Entonces, en ese caso, si nosotros vemos nuestro ejemplo, vemos que x menos 5, ¿cierto? Que está entre paréntesis, ya como polinomio, se repite, ya se repiten los dos términos, ¿ya? Segundo paso, entonces, en este caso, consideramos el polinomio común con su menor exponente. En este caso, están todos elevados a 1, entonces, me queda x menos 5, ¿cierto? Como factor común, ¿ya? No hay ningún otro polinomio que se repita, ¿ya? Entonces, abrimos paréntesis, igual que en el caso anterior. Este sería, ¿cierto?, el polinomio común, como término común, y vamos dividiendo la expresión, ¿ya? En este caso, como solamente es el x menos 5 el que se repite, me va a quedar, ¿cierto?, el resto de la expresión, que en este caso es a cuadrado b, ¿ya? Y estaba multiplicado por el x menos 5 que ya sacamos hacia afuera, más, en este caso, ¿cierto?, también tenemos el x menos 5 por el c a la quinta, ¿ya? Entonces me va a quedar solamente el c a la quinta, y me queda factorizado de esa forma, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, también voy a volver a la misma expresión. En este caso ya está factorizado de esa forma. Si tenemos un polinomio más grande, o si tenemos un polinomio con un exponente distinto, ¿cierto? Tomamos el de menor exponente, ¿ya? Y de esa forma sería nuestro término en común, nuestro factor común, y escribimos, ¿cierto?, la división del resto de la expresión, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, es todo un polinomio o un binomio, ¿cierto?, que se repite en cada uno de los términos, ¿ya? Veamos el siguiente. Ya, la factorización siguiente, ¿cierto?, corresponde a la diferencia de cuadrados, ¿ya? Que es lo que veíamos en el ejemplo al comienzo, ¿ya? Para factorizar en este caso hay que identificar, ¿cierto?, si corresponde a una diferencia de cuadrados. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos 9a cuadrado menos 4, ¿ya? Tenemos una diferencia y tenemos que verificar en este caso si cada uno de los términos, ¿cierto?, corresponde a el cuadrado, ¿cierto?, de un término, ¿ya? Entonces, primer paso, verificar si cada término de la diferencia de cuadrados corresponde a un cuadrado perfecto. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Que nosotros necesitamos determinar si cada uno de estos dos términos es un cuadrado perfecto, ¿cierto? Si podemos sacar la raíz cuadrada de cada uno, ¿ya? Entonces, paso 1, ¿cierto? Verificar, ¿cierto?, que cada uno de los términos, en este caso el 9a cuadrado, podemos sacar la raíz cuadrada, ¿ya? ¿Cómo sacamos la raíz cuadrada? Recuerden que buscamos qué número multiplicado por sí mismo, ¿cierto? En este caso me da 9.
Aquí es el 3, ¿cierto? 3 por 3 me da 9. Y en el caso de la parte literal, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros, como esta es una raíz cuadrada, ¿cierto? Dividimos el exponente en 2, ¿ya? Entonces, 2 dividido 2 me da 1, me va a quedar a elevado a 1 entonces, ¿ya? No es necesario escribir el exponente 1, ¿ya? Para el segundo término, ¿cierto? Tenemos 4, y la raíz de 4, ¿cierto? Sabemos que es 2. 2 por 2 me da 4, ¿ya? Entonces, ambos términos de la expresión son términos cuadrados, ¿ya? Son cuadrados perfectos. Si sacamos la raíz cuadrada de cada uno, me dan un valor exacto, ¿ya? Entonces, segundo paso, identificar los términos a y b, ¿cierto? En este caso serían estos dos términos, que al cuadrado resultan los términos de la diferencia, ¿ya? Entonces, en este caso, recuerden que una diferencia de cuadrados, entonces se factoriza como una suma por su diferencia, ¿ya? Que es uno de los productos notables que vimos la semana pasada. Entonces, una suma por su diferencia, tenemos dos binomios, ¿cierto? Que en este caso se repiten los términos, el 3a y el 2, el 3a y el 2, y en uno va una suma y el otro una resta, ¿ya? Y esa sería la factorización. Entonces, primer paso, verificar que si tenemos una diferencia, ¿ya? De este tipo, tenemos que ver que ambos términos sean cuadrados perfectos. Entonces sacamos la raíz cuadrada de cada uno, ¿ya? Como lo hicimos acá, ¿cierto? Son cuadrados perfectos, entonces el siguiente paso es escribirlo como una suma por su diferencia, ¿ya? Recuerden que abrimos dos paréntesis, van en cada uno de los paréntesis estos dos términos, 3a y 2, 3a y 2, y los signos, ¿cierto? En uno es positivo y el otro es negativo, ¿ya? Recuerden que si nosotros desarrollamos esa suma por su diferencia, ¿cierto? El resultado debería ser de esta forma. Es el primer término al cuadrado, ¿ya? Menos el segundo término al cuadrado, entonces se verifica que ese debería ser el resultado de la factorización, ¿ya? Ese en el caso de diferencia de cuadrados. Veamos el siguiente, ¿ya? Factorización de trinomios cuadrados perfectos. En el caso de los trinomios de cuadrado perfectos, estos están asociados, ¿cierto? La factorización nos va a quedar como un cuadrado de binomio. ¿Ya? Que recuerden es uno también de los productos notables que vimos la semana pasada. Entonces, si vemos el ejemplo, tengo 9a cuadrado más 6ab más b cuadrado, ¿ya? Tengo un trinomio, ¿cierto? Ya en este caso no se puede factorizar como cualquiera de los casos anteriores. No hay ningún término que se repita en todos, ya no podemos sacar factor común, tampoco es una diferencia de dos términos al cuadrado, ya no lo podemos factorizar, ¿cierto? Como el caso anterior. Entonces, lo primero es verificar si dos de los términos son cuadrados perfectos positivos, ¿ya? De estos tres términos, tenemos que ver que por lo menos dos sean cuadrados perfectos. O sea, tenemos que tomar dos términos, en este caso yo voy a tomar el 9a cuadrado y el b cuadrado, y tienen que ser cuadrados perfectos. Entonces, paso 1, ¿cierto? Verificar que sean cuadrados perfectos, sacar la raíz cuadrada de 9a cuadrado, ¿cierto? Ya vimos en el caso anterior el mismo término, era 3a. 3a, ahí sí. Y el b cuadrado, ¿cierto? Recuerden que si tenemos letras, sus exponentes los dividimos por 2. Entonces 2 dividido 2 me queda 1, b elevado a 1, ¿ya? Esos dos términos son cuadrados perfectos. Si hubiéramos tratado con el 6ab, ¿cierto? La raíz cuadrada de 6 no nos da exacto, ya no nos sirve. Entonces, por lo menos tenemos dos términos, ¿cierto? De los tres que son cuadrados perfectos, que sería el 3a y el b, ¿ya? Se identifican los términos que originaron los cuadrados perfectos, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a factorizar, ¿cierto? Dijimos como un cuadrado de binomio, ¿ya? Un cuadrado de binomio, acuérdense que es un binomio que va al cuadrado. Y en este caso, ¿cierto? Estos dos términos, el 3a y el b, van a ser los términos que van adentro, ¿ya? Y nos va a quedar de esa forma la factorización. El tercer término, recuerden que si resolvíamos un producto notable como cuadrado de binomio, el término del medio siempre era la multiplicación de estos dos, y por 2 era el doble. Entonces 3a por b es 3ab, y por 2 me queda 6ab, que corresponde, ¿cierto?, al tercer término que está dentro de nuestro trinomio, ¿ya? Lo podemos comprobar de esa forma. Entonces, aquí estaría lista, ¿cierto?, nuestra factorización.
Primer paso, encontrar, ¿cierto?, dos términos, dos de los tres términos tienen que ser cuadrados perfectos, ¿cierto? Sacamos la raíz cuadrada, nos da términos en forma exacta, ¿ya? Se verifica, ¿cierto?, que esos son los términos que van en nuestro cuadrado de binomio, ¿ya? Y el tercer término de nuestro trinomio, ¿cierto?, lo calculamos, ¿cierto?, multiplicando estos dos y por 2, ¿ya? Y ahí verificamos, ¿cierto?, que corresponde a un cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, siempre nos va a quedar este binomio, ¿cierto?, estos dos términos que calculamos al cuadrado, ¿ya? Y si ustedes lo quieren comprobar, pueden resolver, ¿cierto?, el 3a más b al cuadrado, ya resolverlo como cuadrado de binomio o resolverlo como una multiplicación término a término, ¿ya? Que en ese caso acuérdense que era 3a más b por 3a más b. Si hacen la multiplicación, ¿cierto?, les va a dar exactamente lo que tenemos acá al comienzo del ejemplo, ¿ya? Veamos el siguiente. Ya, factorización de trinomio de la forma, ¿cierto?, x cuadrado más px más q. En este caso, ¿cierto?, también tenemos un trinomio. Si vemos en el ejemplo, tenemos x cuadrado más 5x más 6, ¿ya? Podríamos tratar de factorizarlo como en el caso anterior, ya como cuadrado de binomio. Pero en este caso, ¿cierto?, si nosotros tratamos de buscar cuáles términos, ¿cierto?, de este trinomio, ¿cierto?, son cuadrados perfectos, ¿ya? Por ejemplo, si vemos el x cuadrado, sí me da un término exacto, ¿cierto?, que es x. Si yo trato de sacar la raíz de 5, no me da exacto, y la raíz de 6 tampoco me da exacto, ¿ya? Entonces solamente tenemos un término que es un cuadrado perfecto, ¿ya? Que es el primero en este caso, que es el x cuadrado, ¿ya? Entonces, ese va a ser nuestro término común, ¿ya? Ese va a ser el término que se va a repetir. Entonces, en esta factorización, ¿cierto?, lo factorizamos, ¿cierto?, como binomios con término común, ¿ya? Que recuerden es uno de los productos notables también. En el caso del binomio con término común, ¿ya?, tenemos dos binomios, ¿cierto? Y ya sabemos, ¿cierto?, que este va a ser el único que nos da cuadrado exacto, ¿cierto?, que es el x cuadrado, la raíz de x cuadrado, ¿cierto?, me da x. Ese va a ser el término que se va a repetir en ambos binomios, ¿ya? Ese es el término común. ¿Qué hacemos ahora, cierto? En este caso tenemos que buscar para estos términos, ¿cierto?, que tenemos 5x y más 6, tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5, ¿ya? Entonces, en este caso, dos números que multiplicados me den 6 es el 3 y el 2, ¿cierto? Y sumados me da 3 más 2 me da 5. Corresponden, ¿cierto?, los términos. Entonces, en este caso, son esos los términos distintos, ¿cierto?, que van dentro de los binomios, ¿ya? Nuevamente, primero, si tratamos de hacerlo como cuadrado de binomio, ¿cierto?, solamente encontramos un término que podemos sacar raíz exacta, ¿ya? Y ese va a ser nuestro término común. Ese va a ser el x, ¿cierto?, en este caso, que se repite en ambos binomios, ¿ya? Después de eso, ¿cierto?, como tenemos dos términos que no son cuadrados perfectos, ¿cierto?, no podemos encontrar la raíz exacta del 5 ni del 6, tenemos que buscar dos números que multiplicados siempre me den este término libre, ¿ya? Dos números que multiplicados me den 6 y esos mismos números me tienen que dar como suma, ¿cierto?, 5, ¿ya? En este caso es el 3 y el 2. 3 por 2, ¿cierto?, me da 6 y 3 más 2 me da 5, que es el término del medio, ¿ya? De esa forma entonces va a quedar nuestra factorización, en este caso, ¿cierto?, con término común, ¿ya? Binomio con término común. Que si ustedes hacen la multiplicación, ¿cierto?, o recuerdan, ¿cierto?, el producto notable, ¿ya?, es el término común al cuadrado más la suma, 3 más 2, 5, por el término común, me queda 5x, y la multiplicación de estos términos distintos. 3 por 2, ¿cierto?, me da 6, ¿ya? Entonces, de esa forma se verifica, ¿cierto?, que corresponde a un trinomio de esa forma, ¿ya?, con un término común, ¿ya? Esa es otra de las factorizaciones. Entonces, en este caso, ¿cierto?,
se verifica, ¿cierto?, que su factorización corresponde a multiplicación de binomios con término común. Ya, veamos la factorización siguiente. Ya, en este caso tenemos trinomios también, de la forma ax² más bx más q. En este caso, si nosotros tratamos de ver cuáles términos son cuadrados perfectos, ¿cierto? No hay ninguno, ¿ya? Recuerden que si tenemos trinomios, el primer caso que vimos, que estamos viendo ahora, ¿cierto?, es trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? En ese caso había dos términos, ¿cierto?, que nos daban cuadrados exactos. En el caso anterior que estábamos viendo recién, trinomio, ¿cierto?, con término común, había solamente un término, ¿cierto?, que me daba cuadrado perfecto. Y en este caso, para estos polinomios, ¿cierto?, para este trinomio, no hay ninguno, ¿ya? La raíz cuadrada de 2 no me da exacto, la raíz cuadrada de 5 no me da exacto, y la raíz cuadrada de 3 tampoco me da exacto, ¿ya? Entonces, aquí hay que hacer un pequeño arreglo para poder factorizar, ¿ya? Si vemos los pasos, me dice, multiplicamos el primer y tercer término por el coeficiente de x². En este caso, el coeficiente de x² es el 2, ¿ya? Entonces tenemos que multiplicar este primer término por 2 y este último término por 2 también, ¿ya? No siempre es por 2, sino que va a depender del coeficiente que tenga el x², ¿ya? En este caso, voy a multiplicar, ¿cierto? Parece un x al cuadrado, pero voy a multiplicar por 2, ¿ya? Voy a multiplicar por todos esos dos términos. Entonces, en el caso del primero, si yo multiplico por 2, me va a quedar 4x al cuadrado, ¿ya? El segundo lo vamos a dejar igual. Y el último también lo vamos a multiplicar por 2. Me va a quedar 6, ¿ya? En este caso, como multiplicamos por 2, tenemos que dividir también todo por 2, ¿ya? Eso me va a quedar hasta el final. Ahora lo que hacemos sí es separar en dos paréntesis, ¿ya? Me va a quedar entonces, este no era un... Me va a quedar dos paréntesis, ¿cierto? Esto partido por 2. Y ahora sí vemos como si fueran cuadrados perfectos. Si nosotros vemos el primer término, el 4, si yo saco la raíz cuadrada es 2, ¿ya? Entonces me va a quedar 2x acá y 2x en el otro paréntesis, ¿ya? Lo que hacemos ahora es buscar dos números que multiplicados, ¿cierto?, me den 6 y que sumados me den 5, ¿ya? Que es muy parecido al caso anterior. En este caso va a ser el 2 y el 3, ¿ya? Que multiplicados, ¿cierto?, me den 6, nuevamente en este caso multiplicados, y sumados me den 5, ¿ya? Sabemos que son el 2 y el 3. 2 por 3 me da 6, ¿cierto? Y 2 más 3 me da 5, ¿ya? Aquí ya tenemos separado, ¿cierto?, en una multiplicación de dos binomios. Lo que sí debemos hacer ahora, como tenemos dividido por 2, uno de los paréntesis lo vamos a dividir por 2, ¿ya? Siempre tomamos el que nos dé exacto, ¿ya? En este caso, 2x más 2, ¿cierto? Lo podría dividir todos los términos por 2. Entonces, para el primer paréntesis, si yo divido por 2, me va a quedar en primero x, y 2 dividido 2 me queda 1, ¿ya? Y el segundo paréntesis va a quedar igual, 2x más 3. De esa forma, ¿cierto? Aquí ya factorizamos. Y me queda una multiplicación solamente de esos factores. Si ustedes comprueban, ya, este resultado, ¿cierto?, es exactamente la multiplicación del ejemplo que estamos haciendo, ¿ya? Si hacemos la multiplicación término a término, me va a dar exactamente el primero que tenemos que hacer, el trinomio, ¿cierto?, que me dan para factorizar, ¿ya? Este es un poco más largo, ¿ya? Aquí hay que seguir los pasos. Entonces, como les decía, si nosotros tratamos de sacar las raíces cuadradas de cada uno de los términos, ninguno me da de forma exacta, ni el 2, ni el 5, ni el 3. En este caso, ¿qué hacemos? Multiplicamos el primer término y el último por el coeficiente que tiene el x², en este caso es 2, ¿ya? 2 por 2 me queda 4x², ¿cierto? El 5x se mantiene igual, y el 3 también lo multiplico por 2, 3 por 2 me queda 6, ¿ya? Como estoy multiplicando por 2, divido todo por 2, ¿ya? Ahí separo, ¿cierto?, en dos paréntesis. En cada uno de los paréntesis, el 4x², ¿cierto? Si yo saco raíz cuadrada de 4 me da 2, entonces el 2x es el que se repite en ambos paréntesis. Para los otros términos, veo, ¿cierto?,
qué números multiplicados me dan 6 y sumados me dan 5, en este caso es el 2 y el 3. Y finalmente, ¿cierto? Simplifico. Uno de los paréntesis, ¿cierto? Lo puedo simplificar por este 2 que estoy dividiendo, en este caso el primero, me va a quedar x más 1, y el otro queda igual, 2x más 3, ¿ya? Si hacemos la multiplicación, como les decía, nos va a dar exactamente lo mismo que tenemos en el trinomio arriba, ¿ya? Este es un poco más largo, aquí hay que seguir los pasos para poder factorizar, ¿ya? Ya, y dos factorizaciones adicionales, ¿cierto? Que no vamos a trabajar tanto, ¿cierto? Pero sí son importantes, en el caso, como les decía, si ustedes tienen matemáticas 2 después o cálculo, puede que les aparezcan más adelante, ¿ya? Que es la suma y diferencias de cubos, ¿ya? En este caso, siempre ustedes se van a encontrar con una expresión de esta forma, x cubo más y cubo. Puede que tengan distintos coeficientes, ¿cierto? Pero la idea es que puedan sacar las raíces cúbicas, ¿ya? ¿Cómo se factoriza? Aplicando directamente esta fórmula, ¿ya? No hay otra forma, ¿cierto?, de factorizar. Lo primero es identificar, ¿cierto?, estos dos términos, sacar las raíces cúbicas, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de sacar raíces, en este caso raíz cúbica, a términos algebraicos, ¿cierto?, se dividen los exponentes de las letras, ¿cierto?, por el índice de la raíz. En este caso, 3 dividido 3, ¿cierto?, es 1, me queda x, y lo mismo para el i al cubo, ya la raíz cúbica de i cubo, ¿cierto?, también es i, ¿ya? Entonces, x e y son los términos que van en este primer binomio, ¿cierto? X más y en este segundo binomio, ¿cierto?, va el primero al cuadrado menos la multiplicación de ambos términos. Este es parecido al cuadrado de binomio, pero no va multiplicado por 2, menos, ¿cierto?, la multiplicación de ambos y más el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí, más que nada, ¿cierto?, hay que aplicar esta fórmula para resolver estos cubos de binomio. Esta suma de cubos, perdón, ¿ya? Y en el caso de la diferencia de cubos, ¿ya?, también es muy parecido. Entonces tenemos esta diferencia de cubos, ¿cierto? X cubo menos y cubo se factoriza de forma muy parecida, ¿ya? Va un binomio, pero en este caso va una resta, ¿cierto?, de los dos primeros términos, y acá va positivo, ¿cierto?, el primer término al cuadrado, más la multiplicación de ambos, más el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí hay que aplicar directamente la fórmula tanto para la suma como la diferencia de cubos, ¿ya? Esas son las factorizaciones con las que vamos a trabajar. Segunda parte, ¿cierto?, ahora de esta clase, cómo nosotros vamos a aplicar estas factorizaciones. Como les decía al comienzo, ¿cierto?, la idea es que podamos simplificar distintas expresiones, ¿ya? Lo más común es que en el caso de las fracciones, ¿cierto?, nosotros podamos simplificar, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo simplificar, ¿cierto?, distintas fracciones y cómo hacer operaciones con fracciones algebraicas. Ya, veamos el tema de las fracciones algebraicas. Ya, se llaman a expresiones fraccionarias, ¿cierto?, algebraicas, ¿ya?, a fracciones, ¿cierto?, que tienen denominadores algebraicos, ¿ya? Puede que sea el numerador o que sea el denominador, ¿cierto?, algebraico, ¿ya?, o que sean ambas, ¿ya? Toda expresión algebraica, ¿cierto?, que no está dividida por ningún término, ¿cierto?, la podemos escribir como fracción, ¿cierto?, si dividimos por 1, ¿ya? Generalmente uno lo hace cuando tienen números enteros, por ejemplo, 5, ¿cierto?, ¿cómo lo puedo escribir como una fracción? Como 5 partido por 1, ¿ya? Cuando uno hace sumas o necesita buscar el mínimo como múltiplo, o por temas de orden, ¿cierto?, uno puede escribir las expresiones, ¿cierto?, que son enteras, ¿cierto?, como una fracción de esa forma, dividiéndolo por 1, ¿ya? Entonces, x cuadrado más 3, ¿cierto?, yo lo puedo escribir como una fracción, x cuadrado más 3, y todo eso partido por 1. Se puede, ¿cierto?, escribir de esa forma, se puede hacer ese arreglo, ¿ya? Otra cosa importante es que un denominador sin términos literales se puede escribir como parte del coeficiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 más x, ¿cierto?, partido por 5, yo las puedo separar, las puedo dejar como fracciones, ¿cierto?, separadas. El 2 está partido por 5, ¿cierto?, más el x también está partido por 5, ¿ya? Podemos hacer esos arreglos para separar, ¿cierto?, distintas fracciones en caso que sea necesario.
En algunos casos es necesario, ¿cierto?, para agrupar términos, ¿cierto?, solamente término algebraico o solamente sumar la parte numérica, ¿ya? Se pueden hacer esos arreglos de la misma forma que lo hacemos con términos solamente numéricos. Ya, otra cosa importante, expresiones fraccionarias irreductibles, ¿ya? La idea, como les decía, es simplificar al máximo posible cuando tenemos expresiones fraccionarias, ¿ya? ¿Cuándo son irreductibles? Cuando uno ya no puede simplificar nada más. Cuando los coeficientes, ¿cierto?, no se pueden simplificar entre ellos, y cuando las partes literales, ¿cierto?, tampoco se pueden simplificar, ¿ya? Por ejemplo acá, perdón, 7x partido y al cubo, ¿cierto? El 7 ya no se puede simplificar con nada más, la x no se puede simplificar con nada, y la y tampoco se puede simplificar con nada, ¿ya? Lo mismo acá, 2x más 3, ¿cierto? El 2x más 3, ¿cierto? No podríamos simplificarlo de ninguna forma, ¿cierto?, con el 6. Y el 3x más 5, en este caso sí se podría simplificar, ¿cierto? Sí lo podemos escribir, en este caso no está reducido al máximo. Por ejemplo, lo que podemos hacer es como en el caso anterior, ¿cierto? El 2x partido por 6, el más 3 partido por 6, lo podríamos simplificar, ¿cierto? En este caso, el 2 y el 6, me va a quedar x partido por 3, y el 3 y el 6 me va a quedar 1 partido por 2. Ahí ya no se puede simplificar más, ahí están simplificadas, ¿cierto?, al máximo, ¿ya? Y en este caso el tercero, el 3x más 5x cuadrado, ¿cierto?, partido x menos 6, ya tampoco lo podemos simplificar de ninguna forma, ¿ya? No podemos factorizar, ¿cierto? No hay ningún término en común con ninguno de los dos, ¿ya? ¿Cómo podemos aplicar, ¿cierto?, lo que estábamos viendo de factorizaciones para simplificar estas fracciones, entonces? La idea es que para poder simplificar solamente tengamos multiplicaciones, tanto en el numerador como en el denominador. Si no hay multiplicaciones, si hay suma y resta, ¿cierto?, entre medio, la idea entonces es que podamos factorizar, y a partir de esa factorización, ahí podemos simplificar, ¿ya? Veamos distintos ejemplos. Primer ejemplo, en este caso, ¿cierto?, no tenemos sumas ni restas, ¿ya? Solamente tenemos un monomio partido de otro monomio, ¿ya? En este caso sí podemos empezar a simplificar porque solamente hay multiplicaciones entre ellas. ¿Cómo podemos simplificar entonces? Lo primero en este caso es considerar los coeficientes numéricos. Por ejemplo, el 12 y el 9, ¿cierto?, son divisibles ambos por 3, ¿ya? Lo voy a escribir. Uno lo puede hacer directamente aquí en la fracción, lo voy a hacer separado, ¿ya? Por ejemplo, pensemos solamente en los coeficientes, 12 y 9, ¿cierto? Aquí voy a separar la x también, x al cuadrado partido x al cubo, separar las y también, y a la sexta partida y al cuadrado, también aparecen c y c al cubo, y esa s, ¿cierto?, está sola, la vamos a dejar como 1 partido por s a la cuarta, ¿ya? Yo puedo ir simplificando letra a letra. En este caso solamente tenemos multiplicaciones, es un monomio partido por un monomio, entonces podemos empezar a simplificar, ¿ya? Lo podemos hacer acá directamente en la fracción, lo voy a mostrar de esta forma para el ejemplo solamente. Ya, entonces el 12 y el 9, como les decía, ¿cierto?, son divisibles por 3. Podemos simplificar entonces por 3. 3 en el 12, ¿cierto?, me va a quedar, escribir acá abajo, 12 dividido 3, ¿cierto?, me queda 4, y 9 dividido 3, ¿cierto?, me queda 3. Ahí ya no podemos simplificar nada más, ¿ya? En el caso de las x, lo que vamos haciendo es dividir, ¿cierto?, restar los exponentes. Por ejemplo, acá tengo arriba x al cuadrado y x al cubo, ¿cierto? Estas dos lo puedo simplificar con 2 de acá, y me va a quedar solamente una. Entonces me va a quedar 1 partido por x, ¿ya? En el caso de las y, tengo y a la sexta, y al cuadrado, ¿cierto? Estas dos y, ¿cierto?, y al cuadrado, la puedo simplificar acá. Entonces 6 menos 2 me va a quedar solamente elevado a 4. Entonces me queda por y a la cuarta, ¿cierto? Y abajo no me queda nada, entonces lo dejamos un 1. En el caso de la c, esta c elevado a 1, ¿cierto?, la puedo simplificar con una de acá, me va a quedar entonces elevado a 2. Se van restando los exponentes. Me queda 1 arriba y c al cuadrado. Y la s, ¿cierto?, no se puede simplificar. ¿Ya? Si completamos acá la multiplicación, arriba me va a quedar el 4, ¿cierto? Solamente queda el y a la cuarta. Y abajo me queda el 3x
el c al cuadrado, ¿cierto? Y LC a la cuarta, ¿ya? Ahí no podemos simplificar nada más. Ahí, ¿cierto? Esta fracción ya es irreductible, ¿ya? Entonces, la idea, si tenemos solamente multiplicaciones, monomio partido por monomio, ¿cierto? Simplifico los coeficientes numéricos, ya, yo lo podría hacer acá, por ejemplo, 12 y el 9, acá me quedan 4, me quedan 3, y empezar a simplificar la x, ¿cierto? Con 2 de acá me va a quedar 1, se puede hacer, ¿ya? Lo hice acá de esta forma separada por un tema de orden, no es necesario que ustedes lo hagan, si lo pueden simplificar directamente, sin que se les enrede mucho, ¿cierto? Lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, como les decía, la idea es simplificar los coeficientes numéricos e ir simplificando letra a letra, ir restando, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de la x, habían x al cuadrado arriba y x al cubo, ¿cierto? Donde esté el mayor exponente es donde va a quedar, ¿cierto? Los términos, ¿ya? Y a la sexta, ¿cierto? Partido y al cuadrado, ¿cierto? El y al cuadrado se elimina, restamos 6 menos 2, ¿cierto? Me queda 4. Lo mismo con la c, en el caso de la s, ¿cierto? No había para simplificar, ¿ya? Entonces, esta última expresión, ¿cierto? Esta fracción es equivalente a la primera, ¿ya? Solamente que está simplificada, ¿cierto? Al máximo. Ahí ya no podemos simplificar nada más. Veamos un segundo ejemplo, ¿ya? Número 2. En este caso ya tenemos una expresión mucho más grande, ¿cierto? Y tenemos sumas entre medios. Entonces, ustedes podrían verse aquí tentados a empezar a simplificar este con uno de abajo, ¿cierto? No se puede, ¿ya? Si hay sumas o restas entre medio, no podemos llegar y simplificar. Tenemos que factorizar primero, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Si nosotros vemos las expresiones, por ejemplo, el numerador 16 a cubo x cuadrado, ¿cierto? Y todo el resto de términos. Si ustedes ven la parte de los coeficientes, ¿cierto? 16, 32 y 16 son todos divisibles por 16, ¿ya? 32 es 16 por 2. Entonces, podemos sacar factor común primero. Por ejemplo, en la primera parte, ya lo voy a escribir acá, podemos sacar factor común 16, ¿ya? Porque 16, 32 y 16 es divisible por 16, ¿ya? Si vemos la parte de las letras, también podemos ver que el a cubo se repite en todos los términos. Entonces también lo podemos sacar como factor común, a cubo. La x no se repite en todos los términos, la y tampoco, entonces queda hasta ahí, ¿ya? Factor común 16 a cubo. Y ahí dejamos el resto, ¿cierto? 16 a cubo ya lo saqué, me queda solamente el x cuadrado. El 32 dijimos que era 2 veces, ¿cierto? 16. El a cubo ya lo tenemos afuera, ¿cierto? Me queda el xy solamente más el y al cuadrado. Y al cuadrado, ¿ya? Eso, ¿cierto? En el numerador. Y en el denominador, ¿cierto? Se repite el 12, lo podemos sacar como factor común. El a la quinta también se repite, ¿ya? Y me va a quedar solamente el x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿ya? Ahí factorizamos por término común, ¿ya? Aquí podemos volver a factorizar. Si ustedes ven, por ejemplo, este paréntesis, que ya se ve un poco más ordenado, es un cuadrado binomio, y acá es una suma por su diferencia, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar como 16 a cubo, no voy a simplificar nada todavía, y en este caso me queda como x más y, ¿cierto? Por x más y, si factorizamos, ¿ya? Entonces por eso la idea es poder identificarlo y saber cuál factorización corresponde a cada uno. 12 a la quinta, y abajo me va a quedar como es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Lo puedo factorizar como suma por su diferencia, x más y por x menos y, ¿ya? La idea es factorizar todo lo que se pueda factorizar. Entonces, de esta forma, como tenemos solamente multiplicaciones, yo puedo empezar a simplificar. Por ejemplo, en este caso, tengo estos coeficientes numéricos, ¿cierto? 16 y 12 son divisibles por 4. Si yo divido por 4, ¿cierto? 16 me queda 4, y el 12 dividido 4 me queda 3, ¿ya? Ahí ya no se pueden simplificar más. En el caso de las letras A, ¿cierto? Que están multiplicando acá, tengo a cubo y a la quinta, ¿cierto? El a cubo lo puedo simplificar con esto de acá y me va a quedar al cuadrado, ¿cierto? Se restan los exponentes. 5 menos 2, ¿cierto? 5 menos 3, perdón, me queda 2. Y en el caso de estos paréntesis, de estos binomios, yo puedo eliminar los que son iguales, ¿ya? Siempre tomar uno de arriba del numerador y uno del denominador. Entonces, en este caso, el x más y, ¿cierto? Completo, lo puedo eliminar con este x más y de acá abajo. Acá me queda solamente el x más y x menos y ya no son iguales, ¿ya? Entonces no podemos simplificar. Si ordenamos ahora lo que nos quedó, ¿cierto? Arriba me quedó 4, las a se eliminaron, ¿cierto? Con las de abajo, y me quedó ese paréntesis que es el x más y, ¿cierto?
Y abajo, en el denominador, me quedó el 3, me quedó una al cuadrado, y me quedó ese paréntesis, ¿cierto? Que es el x menos y, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿cierto? Ya un poco más ordenado, que no hay nada más que podamos simplificar. El 4 y el 3 no se puede, no hay ninguna otra A, el x más y, ¿cierto? Y este es x menos y, no se puede simplificar. Nos va a quedar entonces de esa forma. Si alguien quiere completar, hacer la multiplicación, lo puede hacer, ¿cierto? Me va a quedar 4x más 4y, y abajo me va a quedar, ¿cierto? 3a cuadrado x menos 3a cuadrado y. Y ahí esa fracción es irreductible, ya no podemos simplificar nada más. ¿Ya? Esa es la idea cuando tenemos expresiones con suma, ¿cierto? Si queremos simplificar, factorizamos entonces, primero, ¿ya? Si ya tenemos sumas y restas entre medio, no podemos empezar a simplificar término a término, ¿ya? Como en el caso anterior. Factorizamos. Cualquier factorización que se pueda hacer, ¿cierto? La hacemos. Entonces, en este caso, podíamos sacar factor común primero, el 16a cubo, el 12a a la quinta abajo. Nos quedaban estas expresiones, ¿cierto? Que era mucho más fácil ver que era arriba un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Lo podíamos factorizar como cuadrado de binomio. Y acá abajo una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Que la podíamos factorizar como suma por su diferencia, ¿ya? En ese caso, ahí empezamos a simplificar todo lo que se pueda simplificar, ¿cierto? Todos los términos que sean iguales, los coeficientes buscamos términos, ¿cierto? Divisores en comunes, y los mismos las letras que estén solas, ¿cierto? Empezamos a simplificar lo que se pueda, ¿ya? La idea es llegar a la expresión más simplificada posible, ¿sí? Ya, veamos otro ejemplo. Veamos este como tercer ejemplo. Hay distintas expresiones, ¿cierto? Que a veces se pueden hacer ciertos arreglos con los signos para poder simplificar, ¿ya? Por ejemplo, acá si nosotros vemos esta expresión, podemos factorizar ambas, ¿ya? En el caso de arriba tenemos una diferencia de cuadrados, ¿ya? Lo podemos factorizar como suma por su diferencia, b más a y b menos a, ¿cierto? Una suma por su diferencia arriba. Y abajo es un cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces en este caso va a ser a menos b por a menos b. Son los dos iguales, ¿ya? Podemos simplificar acá, si nosotros vemos los términos, por ejemplo, tengo b más a, ¿cierto? No hay ningún b más a abajo, y b menos a, pero abajo tenemos a menos b, ¿ya? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, este b menos a, cambiarle el signo, ¿ya? Si lo multiplicamos por menos 1, nos va a quedar al revés. Entonces, yo lo voy a escribir como b más a, el primero queda igual, y esto como por menos, ¿cierto? A menos b. Si yo pongo un signo menos adelante, recuérdense que lo que vimos de simplificar paréntesis, ¿cierto? Este menos me cambia los signos. Entonces, menos con más me queda menos a, menos con menos me queda más b, ¿ya? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Que tengo en la primera parte. Solamente cambié ese signo menos que está afuera, que está cambiando los signos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me quede igual, ¿cierto? Que uno de los paréntesis de abajo, a menos b. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este a menos b, ¿cierto? Eliminarlo ahora sí con ese a menos b. Me va a quedar arriba entonces, el signo menos lo podemos dejar adelante, menos b más a, y abajo me va a quedar el a menos b, ¿cierto? Y de esa forma, ¿cierto? No podemos simplificar nada más. Entonces, podemos hacer arreglos también con los signos, ¿ya? Recuerden que si ponemos un signo menos delante del paréntesis, me va a cambiar todos los términos, ¿cierto? Todos los signos. Entonces, como aquí estos eran muy parecidos, ¿cierto? B menos A y A menos B, yo podía hacer el arreglo de ponerle un signo menos adelante para que me cambiaran los signos y me quedaran iguales, ¿ya? De esa forma podemos simplificar y eliminar, ¿cierto? Por lo menos uno de los factores en el numerador y en el denominador, ¿ya? Se pueden hacer esos arreglos con los signos. Ya, veamos las operaciones, ¿cierto? Con fracciones. En el caso de las operaciones con fracciones, ¿cierto? Recordar que para la multiplicación vamos a empezar a ver multiplicación, división y al final la suma, que son más extensos. Por ejemplo, AB por CD, ¿cierto? La multiplicación de fracciones se hace hacia el lado, ¿cierto? Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces me queda AC partido BD. No hay mucha dificultad, ¿cierto? En el caso de la multiplicación.
En el caso de expresiones algebraicas es exactamente lo mismo, ¿ya? Yo multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Pero podemos hacer el arreglo de simplificar antes de multiplicar para que no nos queden expresiones tan grandes. Ya, por ejemplo, acá yo tengo x cuadrado más 8x más 12, ¿cierto? Por x cuadrado más 2x más 1. Recuerden que si tenemos trinomios, ¿cierto? Yo tengo que tomar el primer término, el x cuadrado, y multiplicarlo por cada uno de los términos del segundo. Después el 8x, lo mismo. Y después el 12, lo mismo. Y después simplificar los términos semejantes, ¿ya? Entonces, para que no se nos haga tan extenso, lo que podemos hacer primero es factorizar, simplificar, y después con el resultado de las fracciones, ¿cierto? Simplificadas al máximo, ahí hacer la multiplicación, ¿ya? Lo pueden hacer término a término, no hay problema, ya pueden multiplicar término a término y al final simplificar si es que se puede, pero la idea es que podamos simplificar primero, ¿ya? Entonces, en este caso, si factorizamos, ¿ya? Por ejemplo, la primera expresión, tengo x cuadrado más 8x más 12, no es cuadrado de binomio, ¿ya? Solamente puedo sacar raíz cuadrada del x cuadrado, al 8 no me da exacto, al 12 tampoco. Entonces me va a quedar binomios con término común. En este caso, el x se repite, ¿cierto? En ambos, ¿ya? Y dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 8, tenemos 6 y 2, ¿cierto? Más 6 y más 2. 6 por 2 me da 12 y 6 más 2 me da 8, ¿cierto? Que es el término de acá al medio, ¿ya? En el caso del denominador, x cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados. Entonces lo puedo factorizar como x más 1 por x menos 1, como suma por su diferencia, ¿ya? Y la segunda fracción, ¿cierto? Aquí si es un cuadrado de binomio, me queda x más 1 por x más 1, ¿ya? Y abajo no se puede hacer nada, me queda x más 2 solamente, ¿ya? Obviamente cuando uno empiece a factorizar, uno puede empezar a simplificar, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos la primera fracción solamente, x más 6, x más 2, x más 1 y x menos 1. No hay ningún término que yo pueda simplificar dentro de la fracción, ¿cierto? Como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Lo mismo en la segunda, x más 1 y x más 1, ¿cierto? No lo puedo simplificar con el x más 2, ¿ya? Pero en el caso que nosotros tengamos multiplicaciones, yo puedo simplificar cualquier término, ¿cierto?, que esté en los numeradores con cualquier término en los denominadores. Entonces yo puedo simplificar hacia abajo en la misma fracción o puedo simplificar cruzado, ¿ya? Entonces en este caso, este x más 2, por ejemplo, yo lo puedo simplificar con el x más 2 de acá abajo, ¿ya? Siempre que haya multiplicación, yo puedo simplificar así cruzado con cualquiera, ¿cierto?, de las fracciones que esté multiplicando, ¿ya? Lo mismo este x más 1, ¿cierto?, que tengo acá, lo puedo simplificar con este x más 1 que está ahí abajo, ¿ya? El x más 6 no se puede simplificar con nada más, el x más 1, ¿cierto? Ya, entonces nos queda hasta ahí. Nos va a quedar entonces x más 6 por x más 1. Y abajo, ¿cierto? Me queda solamente el x menos 1 y no hay nada más, ¿cierto? El x más 2 ya se eliminó. Entonces, ahora podemos hacer la multiplicación, ¿ya? De forma directa. Obviamente se simplificó mucho más que si multiplicáramos la expresión original, ¿ya? Entonces aquí el x por x me va a quedar x al cuadrado, una x más 6x más 6, y abajo me queda solamente el x menos 1. Aquí podemos simplificar también los términos emergentes. Me va a quedar x cuadrado más 7x más 6 y partido del x más 1. X menos 1, perdón. ¿Ya? Ese sería el resultado de la multiplicación. La idea entonces, siempre que tengamos multiplicaciones, es tratar de simplificar primero. ¿Cómo lo hacemos eso? Factorizamos todas las fracciones, ¿cierto?, que estemos multiplicando, y de esa forma podemos empezar a simplificar, ¿ya? Puede ser dentro de una misma fracción, ¿cierto?, que empecemos a simplificar, o podemos simplificar cualquier numerador, ¿cierto?, con cualquier denominador, ¿ya? Entonces, en este caso lo hicimos cruzado, ¿cierto? El x más 2 con el x más 2 de acá abajo, el x más 1 con el x más 1 de la otra fracción, se puede hacer, ¿ya? De esa forma nos va a quedar una expresión simplificada, que ya no podemos reducir nada más, ¿cierto? Entonces, ahí ya hacemos la multiplicación de los elementos que nos queden, y simplificamos los términos semejantes, ¿cierto? Y ahí está lista la multiplicación, ¿ya? Eso en el caso de la multiplicación. Para la división, ¿cierto? Recuerden que en el caso de la división, si son solamente números, ¿cierto? AB dividido CD, ¿cómo hacemos la división? Generalmente, ¿cierto?, se hace cruzada, ¿cierto? El A por el D, y eso es lo que nos queda arriba, B y C, ¿cierto? Y se multiplica, y eso es el término que queda abajo. También lo que se puede hacer es
invertir la segunda fracción. Entonces me va a quedar A partido B, la división se transforma, ¿cierto?, en una multiplicación, y doy vuelta, ¿cierto?, a esta segunda fracción, ¿ya? Entonces ahí hacemos la operación, ¿cierto?, hacia el lado, hacemos la multiplicación. A por D, ¿cierto?, y B por C, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? Para la división de fracciones, dejamos la primera fracción igual y la segunda la invertimos, multiplicamos por su inverso, ¿cierto?, multiplicativo. Entonces, se da vuelta la segunda fracción, numerador pasa a denominador y denominador, ¿cierto?, a numerador, y hacemos la operación, ¿cierto?, como una multiplicación, multiplicamos hacia el lado, ¿ya? Entonces podemos hacer esa transformación y hacemos exactamente los mismos pasos que hicimos en el ejemplo anterior, ¿ya? Entonces, en este caso de división, ¿cierto?, lo que yo puedo hacer antes de hacer cualquier operación, ¿cierto?, 4a cuadrado menos 1 partido x más 2, y esto lo transformo en una multiplicación. Multiplicación, ¿cierto? Y doy vuelta a esta segunda fracción. X al cuadrado más 4x más 4 y partido 2a menos 1, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora? Los mismos pasos, ¿cierto?, que hicimos en la multiplicación. Entonces, factorizamos. En el caso del 4a cuadrado menos 1, es una diferencia de cuadrado, ¿cierto? 2a más 1, 2a menos 1, partido, el x más 2, ¿cierto?, no se puede simplificar, por, en este caso es un cuadrado binomio, x más 2 por x más 2, ¿ya? La idea es que puedan identificar, ¿cierto?, las factorizaciones y lo puedan hacer. Y el 2a menos 1, ¿cierto?, no se puede simplificar, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora? Podemos empezar a simplificar, ¿ya? Este 2a menos 1, ¿cierto?, lo puedo simplificar con el 2a menos 1 de acá abajo. El x más 2 con un x más 2 de acá. Y ahí ya no se puede simplificar nada más. Entonces, me va a quedar solamente arriba, ¿cierto?, 2a más 1 y el x más 2, ¿cierto? En el denominador no nos quedó nada, lo podemos dejar como partido 1, ¿cierto? No lo podemos escribir. Y acá nos queda hacer ahora solamente la multiplicación de esos dos binomios. 2a por x va a ser 2ax más 4a más x, ¿cierto? Y más 2, ¿ya? Y es partido por 1 no es necesario, entonces ahí está listo, ¿cierto?, nuestro resultado de la división. Ya, ¿qué les aconsejo entonces? Que en el caso de las divisiones, ¿cierto?, dejemos la primera fracción igual, cambiamos, ¿cierto?, nuestra operación por fracción, por multiplicación, ¿cierto? Y la segunda fracción la invertimos, ¿ya? Nos va a quedar entonces una multiplicación de fracciones, y como lo vimos en el caso anterior, factorizamos, ¿cierto?, cada una de las fracciones, simplificamos lo que se pueda simplificar, tanto dentro de una misma fracción como cruzado, ¿cierto?, entre un numerador y un denominador de cualquiera de las fracciones. Y lo que nos quede, ¿cierto?, como resultado de esa simplificación, hacemos la multiplicación correspondiente y ese va a ser el resultado, ¿cierto?, ya simplificado, ¿ya? Esa sería la operación, ¿cierto?, con fracciones, ¿ya? Tanto para multiplicación como división. Son bastante similares. La idea es que se puedan simplificar y empezar a hacer la operación que corresponde, ¿ya? ¿Qué pasa con el caso de las sumas y las restas? ¿Ya? Adición y sustracción de fracciones. Recuerden que cuando tenemos fracciones con números, ¿cierto? Cuando tenemos igual denominador, por ejemplo, A partido B más C partido D, no, en este caso tiene que ser igual, más B, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Hacemos la suma de los numeradores A más C y si los denominadores son iguales, ¿cierto?, se mantiene. Ahí no hay ningún problema, ese es el caso más fácil. Pero ¿qué pasa si son denominadores distintos? En ese caso tenemos que buscar amplificar, ¿cierto?, nuestras fracciones para que los denominadores sean iguales, ¿ya? ¿De qué forma lo hacemos? Hay una forma, ¿cierto?, de buscar el mínimo común múltiplo. Buscamos el mínimo común múltiplo, después amplificamos, ¿cierto?, y nos quedan las fracciones con igual denominador y ahí después hacemos la suma o la resta, ¿ya? Entonces, en el caso de fracciones algebraicas, también, ¿ya? Si tenemos denominadores distintos, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo y amplificar después las expresiones por ese mínimo común múltiplo y ahí podemos, ¿cierto?, hacer la suma o la resta, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? La idea, si tenemos expresiones, ¿cierto?, algebraicas, por ejemplo, aquí tenemos 3x cuadrado menos 12 y 9x menos 18. La idea primero es que factoricemos, ¿ya? Factoricemos, ¿cierto?, si es que tenemos denominadores distintos. Por ejemplo, el 3x cuadrado menos 12 se puede factorizar primero por 3,
¿ya? Es divisible por 3. Me queda x cuadrado y 12 dividido 3, ¿cierto? Es 4. A su vez, ese x cuadrado menos 4, yo lo puedo factorizar, ¿cierto? Como diferencia como suma por su diferencia, ¿ya? Esto es una diferencia de cuadrados. Me va a quedar x más 2 y x menos 2, ¿ya? Factoricé. Y en el segundo caso, yo puedo sacar el término común 9, ¿cierto? X menos 2. Y ese 9 a su vez también lo puedo escribir como 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3 por x menos 2, ¿ya? Ahí tenemos ambas expresiones, ¿cierto? Pensamos que son denominadores de dos fracciones. Los tengo factorizados, ¿ya? Este también a su vez se puede escribir como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, x menos 2. Lo vamos a ver ahí con los exponentes. ¿Cuál va a ser el mínimo común múltiplo entre estas dos expresiones? ¿Ya? Tenemos que ver todos los factores que aparezcan, ¿ya? Si hay alguno que se repite, tenemos que considerar el de mayor exponente, y ese, ¿cierto?, va a constituir el mínimo común múltiplo. Entonces, por ejemplo, el 3 aparece, ¿cierto?, en ambas expresiones, pero el de mayor exponente es 2. Entonces me va a quedar 3 elevado a 2 es parte del mínimo común múltiplo. El x más 2 aparece, ¿ya? Por lo menos si aparece una vez, tenemos que agregarlo. El x más 2 aparece en este término, no aparece en el otro, pero lo agregamos entonces. X más 2. Y el x menos 2 también aparece en ambas expresiones, ya con el mismo exponente, entonces también lo agregamos. X menos 2, ¿ya? Entonces, ese es nuestro mínimo común múltiplo entre las dos expresiones. Ya aquí si lo desarrollamos, ¿cierto? Me va a quedar la misma expresión, va a ser 9 por x cuadrado menos 4, y al final es el mismo primer término, ¿cierto? Queda 9x cuadrado menos 9, sí, menos 36, ¿ya? Ese sería entonces nuestro mínimo común múltiplo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tendríamos que ocupar para hacer la suma o la resta, dependiendo, ¿cierto?, el caso que estemos resolviendo. Veámoslo con un ejemplo. Ya, ahí tenemos una suma, ¿cierto?, de fracciones cuyos denominadores, ¿cierto?, son distintos, x más y 2x cuadrado más 4xy más 2y cuadrado, ¿ya? Como son de denominadores distintos, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo primero, ¿ya? Antes de hacer cualquier suma. Entonces, en este caso, para buscar el mínimo común múltiplo, ¿cierto?, entre estas dos expresiones, x más y 2x cuadrado más 4xy más 2y cuadrado, ¿cierto? Tenemos que descomponerla, ¿ya? En el caso del x más y, ya no podemos descomponerlo nada más. Para el 2x cuadrado más 4xy más 2y cuadrado, ¿cierto? Podemos factorizar, ¿cierto? Factor común, el 2. Queda x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Es igual, ¿ya? Y esto a su vez también lo podemos factorizar. Me queda entonces 2 factor común de, esto es un cuadrado de binomio, x más y, ¿cierto?, por x más y, ¿ya? Ahí no podemos factorizar nada más. Entonces, ahora nuestro mínimo común múltiplo va a ser, ¿cierto?, escribir acá, el x más y, ¿cierto?, aparece en ambos términos. De mayor exponente, entonces en este caso sería esas dos veces. También aparece el 2, sería x más y por x más y. Ese sería nuestro mínimo común múltiplo entonces para poder resolver. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que amplificar cada una de nuestras fracciones. En el caso de la primera fracción, ¿cierto?, ya tiene un x más y, ¿cierto? Tiene uno de estos paréntesis. Entonces, lo que nos falta son los otros dos términos, el 2 por x más y. ¿Qué hacemos entonces? Amplificamos nuestra fracción por 2x más y. Y abajo, ¿cierto?, tenemos el x más y. También multiplicamos por lo que nos falta, que sería el 2x más y, ¿ya? La segunda fracción, su denominador es esto mismo, ¿ya? Entonces no hay que hacer ninguna modificación. Me va a quedar y partido, lo voy a escribir de la misma forma, 2x más y por x más y.
¿cierto? Que es equivalente, ¿cierto?, este denominador a esta misma expresión que teníamos acá arriba, ¿ya? Nosotros lo factorizamos y es exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente la primera se vio modificada. Entonces, en este caso, para la primera fracción tendríamos que hacer la multiplicación. Me va a quedar 2x cuadrado más 2xy y partido, ¿cierto?, por el mismo denominador que va a ser 2x más y, ¿cierto?, por x más y, ¿ya? La segunda fracción no se vio modificada, ¿cierto? Me queda ahí 2x más y, x más y, ¿ya? Y ahora en este caso, ¿cierto?, tenemos igual denominador, ¿ya? ¿Qué podemos hacer entonces? Cuando son igual denominador se mantiene 2x más y, x más y, ¿cierto? Se mantiene y se hace la suma, ¿cierto?, de los numeradores. En este caso no hay término semejante, entonces nos va a quedar expresado 2x cuadrado más 2xy más y, ¿ya? Y ahí estaría lista la suma. En este caso, ¿cierto?, mucha más cantidad de pasos. La idea es buscar el mínimo común múltiplo, si es que no son denominadores iguales, ¿cierto? En ese caso, entonces, buscar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Y a partir de eso, amplificar cada una de las fracciones, ¿ya? En el primer caso tenemos x más y, ¿cierto? Nos falta, ¿cierto? Como ya tenemos uno de los paréntesis x más y, tenemos que multiplicarlo por el resto de, ¿cierto?, de la factorización. 2 por x más y, ¿ya? Al multiplicar numerador y denominador, me queda una fracción equivalente, ¿ya? De esa forma hago la multiplicación, me queda expresado de esa forma, 2x cuadrado más 2xy. La segunda fracción, ¿cierto?, el denominador que tiene es igual al mínimo común múltiplo, entonces no sufre modificaciones, ¿ya? Finalmente, de esa forma nos quedan igual denominador, hacemos la suma de los numeradores, sumamos si es que hay términos semejantes, en el caso que no hayan, ¿cierto?, queda expresado, ¿cierto?, de esa forma, ¿ya? No se puede simplificar nada más, queda expresado, ¿cierto?, así, y podemos dejarla expresada, ¿cierto?, de esa forma. Si alguien quiere multiplicar ahí el denominador, ¿cierto?, se puede hacer. Nos va a quedar igual, ¿cierto? 2x cuadrado más 2xy más y, ¿cierto? Y esto partido por 2x cuadrado más 4xy más 2y cuadrado, ¿cierto? Que es el mismo denominador de la segunda fracción, ¿ya?